Bueno, como a Diego no lo tenemos presencialmente, posteriormente en el tiempo de preguntas haremos alguna pregunta al resto de los ponentes sobre qué pensáis sobre esta nueva técnica quirúrgica. El siguiente bloque se refiere al papel de la radioterapia en estadios limitados en carcinoma de pulmón de célula pequeña. Lo presenta Ignacio Toscas. Ignacio es radiooncólogo en el Hospital Tecnon, Clínica Tecnon de Barcelona, donde yo coincidí con él mucho tiempo, en muchas batallas, y él es experto en técnicas de IMRT y SBRT. Adelante, Nacho. Pues muchas gracias, Marta y Santi, por invitarme, y a la Fundación también darle las gracias por estas iniciativas tan bonitas y tan interesantes, tanto para la parte médica como para nuestros pacientes. Y Lérida para mí es una ciudad un poco especial, comentaba con Marta hace un rato, porque yo hice primero de medicina aquí en Lérida, en el año 90 y vivía en una residencia de franciscanas, que no sé si existe todavía, en la calle Villa Antonia. Y estuve un año aquí, la verdad que es una ciudad que la recuerdo con mucho cariño y que tengo muy buenas experiencias. Bueno, pues me había invitado Santi para comentaros un poquito el papel de la radioterapia en el tumor de célula pequeña, enfermedad localizada. Me comentaba un poco el racional de por qué quería que hablara de esto. Pues iremos avanzando un poquito por diferentes dudas y elementos que aún hoy son discutibles en cuanto al papel de la radioterapia en este tipo de situaciones. La fotografía inicial del tumor de célula pequeña, pues como sabéis todos, representa un 20% de los diagnósticos totales de cáncer de pulmón. Lamentablemente un 70% de los tumores los diagnosticamos en enfermedad ya avanzada. La supervivencia a 2 años está en torno al 50%, con una supervivencia media con estas cifras en torno también a 2 años. Tiene una peculiaridad biológica muy importante que impactará directamente sobre el tipo de radioterapia que vamos a utilizar y que después comentaremos, que es el double time y esta alta tasa de proliferación que tiene el tumor de célula pequeña comparado con el tumor de no célula pequeña. Podríamos decir que el tratamiento más importante y el principal protagonista es la quimioterapia, pero sabemos que la edición de la radioterapia mejora la supervivencia en enfermedad localizada y en respondedores con enfermedad extendida, de esto no hablaremos. Y finalmente también tiene una peculiaridad, que es la radiación craneal profiláctica, que también está actualmente en discusión, que sabemos que reduce de manera significativa la incidencia de metástasis cerebrales, este santuario cerebral que tiene el tumor de célula pequeña, y mejora también de manera sustancial la supervivencia. Si hacemos un poco de historia, hasta los años 60, y en base a las mejoras de la cirugía que trajo la Segunda Guerra Mundial, el tratamiento de elección para el tumor de célula pequeña, estadios iniciales, era la cirugía. Años finales de los 60, principios de los 70, aparecen 2 grandes estudios del grupo canadiense, comparando, pues esto ha quedado un poco... Comparando cirugía con radioterapia. No sé por qué queda así, porque yo lo veía bien en mi presentación. Bueno, en cualquier caso, es un estudio del grupo canadiense. El primer reporte es a 5 años cirugía versus radioterapia, con una supervivencia de 199 días del brazo de la cirugía, 280 del brazo de la radioterapia. A 10 años eran 150 pacientes. A 10 años actualizan los resultados y confirman unos mejores resultados en el brazo de la radioterapia. 3 largos supervivientes en el brazo de la radioterapia de 10 años. Ningún largo superviviente en el brazo de cirugía. Por lo tanto, radioterapia era mejor que cirugía. Inmediatamente después, y en base a los trabajos del grupo de veteranos del VALS, se establece una estadificación de la enfermedad un poco curiosa si comparamos con todos los TNMs que utilizamos para otros tipos de tumores. Es una clasificación dicotomizada en base a la razonable
capacidad de incluir la enfermedad en un campo de tratamiento de radioterapia. Se habla de enfermedad extendida o enfermedad localizada, entendiendo que la enfermedad localizada se confinaba a uno de los lados del tórax. Incluíamos el mediastino contralateral y la supraclavicular ipsilateral. La enfermedad extendida iba más allá del hemitórax afectado y había derrame pleural, y se individualizaba un poquito la afectación del ilio contralateral y del supraclavicular contralateral. Esta es la clasificación que históricamente se ha utilizado con más frecuencia. Actualmente las guías utilizan esta clasificación junto con el TNM. Probablemente el TNM para estadios iniciales de aquellos pacientes que quizás puedan ir a cirugía estadifica y identifica mejor estos pacientes, y lo que sería enfermedad localizada correspondería actualmente a un estadio 1-3 de la clasificación de TNM. Siguiente paso, comparamos radioterapia sola con radioquimioterapia. Este primer estudio, ciclofosfamida 4 ciclos, ciclofosfamida 8 ciclos versus radioterapia. Vemos un beneficio significativo en la adición de la quimioterapia respecto a la radioterapia sola. Y con poliquimioterapia, un esquema de 3 fármacos, metotrexate, ciclofosfamida, CCNU, comparado con la radioterapia sola, también beneficio claro para la combinación de poliquimioterapia y radioterapia. Inicialmente tratamientos secuenciales, nunca concomitantes. En el caso de la poliquimioterapia con radioterapia, la quimioterapia se empezaba el último día de la radioterapia y posteriormente se retrasó unas 3 semanas porque había una alta tasa de toxicidad, sobre todo esofágica y hematológica. Por lo tanto, radioterapia más quimioterapia mejor que radioterapia sola, y a su vez radioterapia mejor que ciclo. El gran metaanálisis que conocemos todos de Piñón intenta identificar qué combinación es la mejor de quimioradioterapia comparado con quimioterapia sola, pero como pueden ver, la inclusión de estudios son con muchos esquemas de tratamiento, algunos concomitantes, secuenciales, alternados con el esquema split, que era dar una parte de la radioterapia inicial, parar y al cabo de unas semanas volver a dar la segunda parte de la radioterapia, y con días de inicio de radioterapia muy variables respecto a la concomitancia con la quimioterapia. El metaanálisis nos dice que hay una reducción de riesgo de mortalidad del 14% y un beneficio en supervivencia a 3 años del 5,4%. Ya establece que la combinación quimio-radio es la mejor estrategia para el tumor de célula pequeña, y nos empieza a dejar ver que probablemente la combinación precoz de la quimio-radioterapia y concomitante parecería ser la mejor alternativa. Aunque el objetivo del estudio no era este, empezamos a ver que probablemente ser precoces y concomitar es mejor que secuenciar o ser tardíos en cuanto a la adición de la radioterapia. Llegados aquí, sabemos que la radioquimioterapia es el mejor tratamiento, pero todavía teníamos dudas de si secuenciamos o concomitamos, si hacemos un tratamiento precoz o tardío en cuanto a la adición de la radioterapia, qué fraccionamiento utilizamos, el famoso esquema hiperfraccionado acelerado que ahora veremos, o un normofraccionamiento como en célula no pequeña, qué volúmenes de tratamiento utilizamos, y en el diagnóstico inicial, los después de la inducción, qué volumen ganglionar permitimos irradiar, la irradiación electiva o selectiva de los ganglios, qué papel tiene la PCI y qué técnica de tratamiento utilizamos. El estudio japonés, Takada, secuencial versus concomitante, nos confirma que la mejor estrategia es concomitar. Este estudio randomizó a empezar la radioterapia al segundo día del primer ciclo de quimioterapia, o empezar la radioterapia tras el cuarto ciclo de quimioterapia. Hay un beneficio claro en la concomitancia precoz, ¿de acuerdo? Y cuando se ajustaba por factores pronósticos, la significación era claramente en favor de concomitar. Utilizaba un esquema hiperfraccionado acelerado. Por lo tanto, ya sabemos que tenemos que concomitar.
La siguiente duda que teníamos es si teníamos que ser precoces o tardíos en cuanto a la asociación de los dos tratamientos. El metaanálisis de Frey, con 7 estudios, el de mayor peso, el de Takada, nos está diciendo que a 2 años los resultados son mejores. Cuando somos precoces, significaba precoz antes de las 9 semanas del inicio de la quimioterapia o antes del tercer ciclo, poner la radioterapia, respecto al inicio de la radioterapia más tardío. El estudio, el subanálisis de estos estudios nos decía el beneficio es mayor cuando el tratamiento es hiperfraccionado acelerado con platino. Y cuando quitábamos del análisis los estudios normofraccionados, la significación estadística se perdía. Muy interesante el estudio holandés que nos dice, nos añade una variable que es el porcentaje de cumplimiento de la quimioterapia más allá de si la quimioradio era precoz y el tratamiento era corto o era largo, y nos dice que en los ensayos donde el cumplimiento de la quimioterapia es óptimo, el ser precoces y esquemas de tratamiento de radioterapia corto nos da un beneficio claro en supervivencia del 7,7%, pero cuando comparamos estos inicios precoces y tratamientos cortos, en aquellos estudios donde no ha habido un buen cumplimiento de la quimioterapia, el early shorter tiene un efecto deleterio, nos reduce la supervivencia en un 2,2%. Por lo tanto, nos está diciendo, mejor ser precoz, mejor ser hiperfraccionado, pero cuidado con la toxicidad, sobre todo esofágica. Siguiente punto que deberíamos discutir, ¿qué esquema de tratamiento utilizo? Si acelero, esquema famoso de Turrisi, que ahora comentaremos, o doy un tratamiento normofraccionado. Y esto tiene un impacto en la radiología de cómo se comporta el tumor de célula pequeña. Me van a permitir solo 2 pequeños detalles de cómo actúa la radioterapia que nos va a ayudar a explicar por qué el hiperfraccionamiento acelerado es la mejor estrategia. La radioterapia, cuando interacciona contra una célula, provoca daño de 2 maneras. El daño que llamamos directo, que no es reparable. La radioterapia impacta en un target específico que rompe básicamente una doble ruptura de cadena y mata a la célula, o en un daño indirecto, que es por acumulación de radicales libres por la hidrólisis de la molécula de agua. Esto es un daño reparable. El daño directo no reparable se le llama alfa y el daño reparable se le llama beta. Todos los tumores, cada tumor tiene un cociente alfa-beta diferente. El tumor de célula pequeña tiene un cociente alfa-beta muy alto, en torno a 10. Lo que nos está diciendo es que predomina mucho el daño directo no reparable sobre el daño indirecto reparable. Entonces, lo que pretendemos es, en un tumor de alta capacidad de duplicación y una alta tasa de duplicación, el double time que decíamos, es acortar al máximo el tiempo de tratamiento, porque si no entre las fracciones voy a facilitar la reparación y la repoblación de la célula tumoral, reducir la toxicidad en el tejido sano, por eso entre las 2 fracciones estoy dejando 6 horas, porque el tejido sano no fija el daño radioinducido y el tejido tumoral sí lo fija, ¿de acuerdo? Y aumentar obviamente el impacto que tenga sobre la respuesta tumoral. Eso es la explicación de por qué el tumor de célula pequeña responde mejor al esquema de tratamiento hiperfraccionado acelerado, que no se da en ningún otro tumor, en algún tumor infantil, pero los tumores de adultos no se da casi nunca. Si recuerdan algunos, hay esquemas acelerados en cabeza y cuello también, que pretenden obtener este mismo beneficio. Entonces, Turrisi, en el año 91, el Intergroup nos compara 45 Grays en un esquema normofraccionado, 25 fracciones de 1.8, contra 45 Grays en 30 fracciones de 1.5, 2 veces al día, separadas 6 horas. ¿Vale? Y nos demuestra claramente un beneficio en supervivencia, 26 versus 16%, el esquema hiperfraccionado mejor, pero nos da una tasa de toxicidad, sobre todo esofágica, grado 3, claramente mayor en el esquema hiperfraccionado. Y esta es una de las grandes críticas que tiene el esquema de Turrisi. La toxicidad, el efecto de infraestructura que debe tener un servicio para poder asimilar un paciente 2 veces al día, y sobre todo que el brazo control, que eran 45 Grays
en 25 fracciones es una dosis biológicamente mucho más baja que la misma dosis pero dada en un esquema hiperfraccionado. Una consideración muy importante. Esta es la técnica que utilizaba Turrisi, el Intergroup, en la radioterapia de esa época. La sesión de la mañana, dos campos anteroposteriores, por lo tanto, el espacio que tienen entre las dos barras es un espacio que está recibiendo el 100% de la dosis. A partir de la segunda semana, la sesión de la tarde, oblicuo los campos para evitar dosis medular, pero estoy irradiando gran cantidad de tejido pulmonar y en los campos anteroposteriores todo el esófago está recibiendo toda la dosis. Y la descripción del volumen a irradiar es un volumen muy grande. Es obligada la irradiación selectiva de los ganglios mediastínicos, estén o no estén afectados, solo por imagen TC, y llego en mi límite inferior a 5 centímetros por debajo de la cara. Por lo tanto, los volúmenes de tratamiento son muy grandes. Con el objetivo de demostrar que un esquema normofraccionado era igual o mejor que un esquema hiperfraccionado con técnicas actuales, se diseña el estudio CONVERT, que pretende demostrar que el esquema de 30 sesiones de 2 Grays normofraccionado comparado con el esquema de Turrisi es superior en cuanto a control local. Era un estudio de superioridad. Muy importante, más del 50% de los pacientes del estudio CONVERT están estudiados por PET, Turrisi obviamente no, pero el estudio CONVERT fracasa en demostrar la superioridad del esquema normofraccionado comparado con el hiperfraccionado acelerado, con cifras de toxicidad esofágica 18 versus 19%. He subido la dosis total, pero mantengo un fraccionamiento convencional y eso no es superior al esquema hiperfraccionado acelerado y en toxicidad es la misma. ¿Por qué es la misma? Porque estoy utilizando una detección de mis volúmenes por PET y porque estoy utilizando técnicas de tratamiento altamente conformadas comparado con el estudio de Turrisi. Esto también sale mal, no sé por qué. Pero bueno. El siguiente paso, Calcivi, dice no voy a dar 60, voy a dar 70, porque creo que el efecto es de dosis total. Y lo voy a comparar con el esquema hiperfraccionado. También fracasa en el demostrar que el esquema normofraccionado de 70 Grays es superior al esquema hiperfraccionado. Y el estudio más interesante que ahora estamos esperando, el fase 3, es un estudio europeo que dice no, voy a comparar el esquema de Turrisi de 45 Grays en 15 fracciones de 1.5 con un esquema igualmente acelerado, pero de 60 Grays. Voy a subir la dosis, pero voy a hiperfraccionar y a cortar el tiempo de tratamiento. Y este estudio sí ha demostrado tener mejores resultados en esta fase 2 inicial que el estudio convencional del Turrisi, lo cual nos vuelve a demostrar que el double time del célula pequeña y el hiperfraccionar es el verdadero elemento de éxito del tratamiento de la radioterapia en este tipo de tumor. No el subir la dosis a normofraccionamiento, porque ni CONVERT ni después Calcivi han demostrado la eficacia de subir dosis con un esquema a una fracción 10. A día de hoy las guías, ESMO sigue diciendo que el esquema estándar de tratamiento es un esquema de 45 Grays hiperfraccionado acelerado. Lo que decíamos, el limitar o no nuestro volumen en base a la imagen de PET o reducir el volumen después de la inducción de la quimioterapia. Pues bueno, el estudio europeo nos demuestra que si estudiamos por PET, solo tenemos un fallo nodal del 3% comparado con el mismo estudio, con el estudio del mismo grupo cuando estudiaban por TAC, que les fallaban un 11% de los pacientes. Todos en regiones supraclaviculares. Todos los fallos que hay es en región supraclavicular. Por lo tanto, podemos delimitar nuestro volumen de tratamiento basándonos en la imagen PET. Y este otro estudio japonés que nos dice, hago 2 ciclos de quimioterapia y después randomizo a diseñar mi volumen de tratamiento en base al volumen del primario y de los ganglios antes de la quimioterapia o diseño mi volumen de tratamiento en base a cómo es después de la quimioterapia. El tumor, puedo hacerlo pre o post, no hay cambios en cuanto a la supervivencia.
si hay cambios en cuanto a la toxicidad. Obviamente, cuanto más volumen estoy irradiando, más esófago estoy irradiando y más esofagitis estoy dando. Por lo tanto, para el tumor podemos diseñar nuestro tratamiento en base al volumen post quimioterapia de inducción. Para los ganglios podemos valorar nuestro volumen con la imagen del irradiación craneal profiláctica. Metaanálisis de Auperin. Reduce de manera significativa la incidencia de metástasis sintomáticas y tiene un impacto en supervivencia también del 5,4% a los 3 años. En enfermedad localizada, aquí eran todos respondedores completos después de la quimioradioterapia. Ahora sabemos que solo hace falta tener respuesta para que la irradiación craneal profiláctica nos aporte un beneficio. No hace falta esperar que tengamos una respuesta completa. La gran crítica a la radioterapia craneal profiláctica era el deterioro neurocognitivo que suponía irradiar todo el sistema nervioso central, todo el cerebro. Bueno, pues sabemos, es un estudio del grupo español liderado por Núria Rodríguez, publicado hace muy poquito en JCO, que una técnica de alta conformación donde preservamos los hipocampos nos permite seguir controlando la posible recaída metastásica cerebral y reducimos de manera significativa el deterioro cognitivo sin tener mayor riesgo de recaída metastásica por estos puntos fríos que parecería que pudiera darnos más metástasis. Por lo tanto, sabemos que tenemos que concomitar, que tenemos que ser precoces, que tenemos que ser hiperfraccionadores, tenemos que tener tratamiento en el menor tiempo posible por la biología del tumor de célula pequeña, que tenemos que, esto también está mal, tenemos que irradiar de manera electiva los ganglios que solo están afectos en el volumen pre-quimioterapia y el tumor en el volumen post-quimioterapia, y que la PCI debemos darla en respondedores con un buen PS, con una técnica de preservación tipo campo, y debemos dudar en pacientes de más de 70 años con PS más alterados y en estadios 1-2 donde sabemos que el riesgo de metástasis cerebrales no es mayor del 10%. Y probablemente estos pacientes con un seguimiento por resonancia, cosa que no se hacía en el metaanálisis de Auperin, probablemente podamos actuar con radiocirugías de manera precoz y evitar la radioterapia holocranial profiláctica. Dos cositas sobre técnica que seguro que han oído. La IMRT, el VMAT. ¿Qué es la IMRT? Que es la modulación de intensidad de la radioterapia. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo un campo de tratamiento que divido en diferentes LEDs, ¿vale? Y a cada una de estas LEDs le doy una intensidad de radiación diferente. Las zonas negras corresponderían a una alta dosis de radiación y las zonas blancas a baja dosis de radiación. Si esto lo mapeo, tengo zonas valle donde no tengo radiación, que correspondería a esta imagen blanca cercana a un órgano de riesgo, y en cambio tengo zonas pico, que correspondería a zonas negras de alta dosis, donde seguro que no tengo órganos de riesgo. Por lo tanto, estoy modulando la intensidad de la radiación en cada punto del mapeo de mi campo de tratamiento. En un dibujo muy simple, un campo de tratamiento convencional incide de manera homogénea en el tumor, pero también está irradiando de manera inadecuada el tejido sano. Cuando yo modulo la intensidad, lo que consigo es seguir manteniendo la dosis en el tumor y es salvado la dosis que tengo en el tejido sano. Por lo tanto, puedo aumentar dosis y puedo tener un mejor control de la enfermedad. Lo siguiente que ha ocurrido, las técnicas de arcoterapia, pues bueno, hago lo mismo, pero la máquina se mueve de manera constante, como si estuviéramos sumando infinitos campos de tratamiento, me dibuja una zona de dosis modulando la intensidad, pero de manera mucho más rápida, y me permite irradiar el tumor salvando los órganos sanos que tengo cercanos. Estos son los constraints de dosis que nosotros utilizamos, de los clinical goals, y que la máquina tiene incorporados y sabe que del esófago no puede pasarse de estos rangos de dosis, de la médula
del plexo, del corazón, etc. Y solo te da un ok a que tú hagas el tratamiento cuando has cumplido todos estos criterios de restricción de dosis. Dos palabras, estadios muy iniciales, quizá potenciales pacientes para cirugía, donde hemos visto que las técnicas de SBRT, ¿qué quiere decir esto? Acortar mucho los tiempos de tratamiento en 3, 4, 5 días, dando una dosis muy alta de irradiación, nos está dando, como nos daba, como nos sigue dando en el tumor de célula no pequeña, unas altas tasas de control local y unas cifras aceptables de supervivencia. Pero para esto necesitamos técnica. ¿Me puedes activar el vídeo, por favor? Técnicas de altísima conformación. Y esta es la técnica del gating, que quiere decir sincronizar el movimiento respiratorio con el haz de radiación. Marcamos el tumor o la zona peritumoral con un marcador metálico, con un visicoil, que lo introducimos peritumoral. La máquina tiene un sistema de rayos X que detecta estos marcadores. Seleccionamos la fase del ciclo respiratorio donde este movimiento es más estable, en este caso es una lesión hepática, y en función de este movimiento y de este seguimiento del marcador, la máquina hace beam on, beam off, cada vez que el marcador se acerca o se aleja del haz de radiación. De manera que estoy ahorrando mucho tejido sano, estoy disparando exclusivamente sobre el tumor y eso me permite subir la dosis día de manera exponencial y tratamientos que hacía antes en 25, 30, 15 días los puedo hacer en 3 días. Y como última diapositiva, un poco el resumen, pues bueno, en estadios iniciales, aquellos pacientes que probablemente puedan ser quirúrgicos, cierto es que la cirugía en este escenario todavía le está costando, pero tenemos datos que parece ser mejor para esos estadios que la quimioradioterapia. Siempre que hay cirugía, tiene que haber una quimioterapia adyuvante. En caso de que la cirugía sea con márgenes afectos o tengamos una afectación ganglionar N2, tendremos que dar radioterapia seguro. Y en los tratamientos concomitantes tenemos que ser precoces, concomitar, hiperfraccionar y acelerar. La PCI para los estadios para los pacientes respondedores con buen PS menos de 70 años, sin duda, con técnicas de preservación de hipocampo. Para pacientes de más de 70 años o performance más tocados o con estadios iniciales donde el riesgo de recaída metastásica cerebral es muy poco, probablemente el seguimiento por resonancia sea la mejor estrategia. Y muchas gracias.